Jai, Hare Krishna. Vamos a estudiar en esta quinta entrega. Estábamos hablando acerca de lo que es incomprensible, lo incomprensible que es leer directamente lo que es el Vedanta Sutra. Y con el tiempo iremos entendiendo. Lo que vamos a entender en realidad es que hay muchas interpretaciones por el mismo principio de que los textos vienen directamente de forma enigmática. Cada uno de ellos puede ser interpretado por diferentes filósofos, diferentes personas, y nosotros vamos a tener que buscar un maestro que nos explique, tal como Krishna le explicaba a todo Arjuna en el Bhagavad Gita. Aquí buscaremos diferentes maestros que nos van a explicar acerca de qué es lo que es este Vedanta. Dice, estábamos en el número 6, decía, a causa de esto no se declaró por las escrituras, no es así, debido a aquellos que realizan sacrificio, y si se entiende así sucesivamente. O es metafórico, a causa de ellos no conocen el yo, porque eso es lo que declaran las escrituras. Por el fallecimiento de las obras, con un resto de acuerdo con las escrituras y la Smriti, ya que fue y lo que no. Esa causa de la conducta no es así, que ya, karana o causa, implica trabajo, así piensa Krishnagini. No es de propósito, no es así a causa de que depende de eso. Sin embargo, solo trabajos buenos y malos, así piensa Badari. De ello también, lo que no realizan sacrificios, el ascenso, así lo declara la Escritura. Pero de los otros que disfrutaron en Seamya Mana, no hay ascenso y descenso, como tal cursa se declara. Como tal, un curso se declara. Los textos Smriti también declaran eso. Además, hay 7. A causa de su actividad también no hay ninguna contradicción. Dice, versos del 1 al 16, primer pada, del tercer abhyada del Vedanta Sutra. Cada doctrina importante de la India tiene vadya y tikas, comentarios y críticas, donde cada autor traduce a su manera cada frase escrita sánscrita, cada frase sánscrita del Vedanta Sutra, y pergeña las preguntas que estarían respondiendo a cada sutra. Esa es la complicación que tenemos las personas, sobre todo en Occidente, para poder comprender esta filosofía. Por eso que también esto se estudia mucho en las universidades, sobre todo las personas que estudian filosofía. Porque tomar un texto de la India, tomar los Vedas en general, están escritos de esta forma. O sea, muchas frases que traducidas incluso al sánscrito, yo lo he hecho, traducidas directamente, literalmente, si no tienes una información previa, es imposible entender de qué va. ¿Qué es Smriti? ¿Qué es Vadari? ¿Qué es Karana? ¿Qué es Agni? ¿No? Y así, son términos, y cada uno de estos términos se pueden ir comprendiendo si tienes, en primer lugar, un diccionario sánscrito o un maestro que te lo vaya explicando. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es simplemente, o lo que voy a hacer aquí es simplemente mostrar de forma desnuda lo que es el conocimiento védico. Y de a poquitito lo iremos entendiendo para qué sirven, cuál es la finalidad de todo este conocimiento y a qué nos lleva, ¿no? Vamos a estudiar la base así desnuda y después gradualmente vamos a ir entendiendo cada uno de los elementos. Bueno, ya nos veremos en la próxima entrega. Jai, Hare Krishna. Hay que tener un poco de paciencia, así lo vamos a comprender, porque este es un estudio un poquitín más complicado, pero nos va a llevar a entender cuáles son las diferentes líneas del conocimiento de la India. Jai, Hare Krishna, Namaste.